Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Vamos a esperar a que entren algunos alumnos de la materia. Vamos a esperar un par de minutos. Si no, vamos a dar comienzo a una introducción, a una semblanza general de la misma. Y pues bueno, para los que lo quieran ver, pues vamos a ver también el orden del día, ¿no? El orden del día pues viene siendo, bueno, me presento, soy el maestro Alberto Córdoba Galarza, pero bueno, ahorita vamos a proceder a esperar un par de minutos y me iré al orden del día de lo que vamos a ver el día de hoy.
Muy bien, muy buenas noches, Aida Arenal, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que hayas entrado a, a esta primera teleconferencia. ¿Me escuchas? No sé si me escuchas, soy José Luis. Estoy entrando en el de mi hermana. Ah, ok, sí, sí te escucho. ¿Tú cómo te llamas? Me llamo José Luis, Ah, entonces esta es la... Ok, José José Luis Luis Arenal. Arenal. Ok, sí, muy bien, José Luis. No sé si puedas prender tu cámara, si no hay inconveniente. Y si no quieres, pues dime también, no hay ningún problema, no es obligatorio, ¿eh? Pero pues igual así podemos tener una interacción mejor, pero como tú gustes. Perdón, es que no estoy en la compu de mi hermana y no se escucha muy bien, pero ¿me escucha bien? Yo sí te escucho perfecto. Ok, ya lo escucho bien. Muy bien. Entonces estamos esperando a ver si entran algunos más de tus compañeros. Estaba viendo a ver cuántos tengo. Déjame checar acá. Bueno, la materia es Derecho Constitucional, ¿cierto, José Luis? Sí, así es. Bueno, sí, aquí veo que tengo 6 alumnos, incluyéndote a ti, José Luis Arenal. Muy bien. Bueno, pues voy a comenzar contigo, pues ahora sí que con la única persona que ha entrado. Y, y quiero preguntarte qué te ha parecido la materia, cómo la ves, qué interesante le encuentras tú sobre esto, qué utilidad tiene para la carrera. ¿Tú estás estudiando para licenciado en Derecho o para qué carrera? Permítame un momento, se escucha pésimo internet. Sí. Ahí cómo me escuchas. Sí, es mi internet. Déjame conecto al... Ya lo escucho mejor. Ya Ya, estoy ya conectando estás el internet. mejor. Bien. ¿Tú de qué carrera eres? ¿De licenciatura en Derecho o de qué carrera? Mire, sí estoy teniendo problema, pero creo que ya es mi audio. Voy a conectarme a la computadora, en una computadora que no tengo video, pero puedo responderle por mensaje. Sí, sí, está bien. Con que estés ahí presente y podamos llevar a cabo aquí la teleconferencia, está bien.
Tú me avisas, ¿eh? Voy a salirme de esta sesión. Muy bien, te escucho muy bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, Perfecto. Te comentaba que ¿en qué carrera estás? ¿En licenciado en Derecho o en qué carrera? estoy en licenciatura en Derecho. Ah, muy bien. Sí, porque luego tengo de otras carreras y pues bueno, no es lo mismo darle derecho a otras carreras, no porque no sea el mismo, pero simplemente es otro punto de vista que, que se les da a ellos, ¿no? Muy Ok. bien. Y ¿qué te pareció la materia de Derecho Constitucional? ¿Cómo la ves? Sí la veo interesante, hay cosas que, bueno, le comento, yo estoy estudiando, pero porque empecé a trabajar primero como, tuve la oportunidad de trabajar en una notaría, estoy trabajando en una notaría y ya ahí me gustó y para continuar con mi trabajo tengo que estudiar Derecho. Y con lo que estoy viendo de Derecho Constitucional, sí me gusta la materia, con lo que el enfoque me brinda y me ayuda más que nada a saber las bases. Sí, sí, así es. Y de lo que has visto, ¿qué actividades has respondido? ¿Ya tienes varias o algunas o ninguna? De las actividades ya tengo el 77%, son me faltan una, dos, tres actividades. Bueno, pues dos vas bien. Te puedo preguntar de los temas, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Número uno y número dos, eh, ¿qué es el derecho constitucional para ti? ¿Para qué, qué importancia tiene para un abogado el derecho constitucional, José Luis? Derecho constitucional, ok. Un segundito. Ahora sí que con el enfoque que llevo, para mí el derecho constitucional es, con lo leído, es que es la base, o sea, de ahí se parte en sí el derecho. Sí, porque tenemos, recuerda que el derecho constitucional, como tú lo has dicho, de ahí parten las demás normas jurídicas, en donde esas normas jurídicas van a tener una clasificación. Esa clasificación se le va a llamar derecho público, derecho social o derecho privado, ¿verdad? Porque todas tienen un común denominador, son normas jurídicas. Y el derecho constitucional va a sentar las bases. Eh, como tú ya lo sabrás seguramente, la Constitución está dividida en dos partes, aunque la plataforma te dice que también se divide en seis, que hay autores que te dicen que es una división de más de dos. En realidad, si tú lees esas más divisiones, vienen siendo las mismas de las dos que siempre tradicionalmente se han dividido, que es la parte dogmática y la parte orgánica, ¿sí?
¿Tú sabes cuáles de las dos? ¿De qué tratan las dos? ¿La parte orgánica o la parte dogmática? Si no sabes, dime no hay problema, ¿eh? Para que yo te lo explique. Detalles, sí, le voy a fallar. No. No, ok. Mira, para empezar, del derecho constitucional, para empezar, la Constitución, que tú seguramente ya la conoces, igualmente no la has leído toda, pero sí conoces que es una Constitución, ¿no? Es una Constitución que contiene 136 artículos. Bueno, eh, esta Constitución se divide en dos partes. La primera parte se le llama dogmática y la segunda orgánica. Y se te va a quedar grabado por lo mismo, porque la dogmática es donde va en la primera parte, es la dogmática que son los derechos fundamentales o lo que conocíamos antes como garantías individuales. Y la segunda parte es la orgánica de los órganos del Estado. Se refiere a la creación del Estado, a la forma de gobierno que escogemos los mexicanos que queremos gobernarnos, porque nosotros como pueblo organizamos el gobierno, lo creamos y creamos el Estado. El Estado no es diferente al ciudadano. El Estado y el gobierno es creado por el pueblo. Lo que hace el pueblo a través de la Constitución, porque la Constitución te dice, es que ya una vez creado el órgano que es el Estado y el gobierno, ¿quiénes van a estar ahí gobernando? En la Constitución te dice que entre el mismo pueblo se va a escoger a las personas para que ocupen los cargos de esos organismos públicos y que nos podamos gobernar. Pero ellos no pueden hacer lo que quieran. Les vamos a entregar un instrumento muy poderoso, pero tendrán que ceñirse dentro de unas normas que la misma Constitución establece. O sea, tu Estado no podrás hacer ni deshacer si no es a través de una norma que se crea para ello. No vas a poder hacer lo que quieras, ¿sí? Entonces, todos los funcionarios, incluyendo el presidente de la República, tiene que ceñirse a las normas de la Constitución, porque el artículo 89 dice qué funciones tiene el presidente y la ley orgánica. Entonces, eso lo crea el pueblo. Ese es un lado. Y la primera parte, que es la dogmática, que son los derechos fundamentales, ahí están todos los derechos que nosotros tenemos para ejercerlo. Es decir, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a la seguridad jurídica y tenemos derecho a la igualdad. ¿Hasta aquí vamos bien, José Luis? Sí. Ok. Estas primeras de primera generación, que te digo, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la igualdad y derecho a la seguridad jurídica, son las primeras libertades de primera generación. Después vienen otras hasta hay quinta, sexta generación, que estamos hablando que ya tenemos derecho hasta Internet, que todos tenemos derecho a usar Internet en el artículo sexto constitucional, y ya estamos hablando de una quinta generación. La otra generación, la segunda generación, habla de los derechos fundamentales de carácter social, otros que tenemos derecho a la salud, a un medio ambiente limpio, el derecho de los niños y las niñas, el derecho a la educación, el derecho a dedicarnos a la profesión que queramos, siempre sea lícito, etc. Ahí vienen todos los derechos fundamentales. ¿Has oído tú que nadie podrá ser juzgado dos veces por el mismo delito? Sí lo he escuchado, pero ¿Qué entiendes tú por eso cuando escuchas que dicen, oye, no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, está prohibido por la Constitución? ¿Tú qué entiendes por eso, que no pueden ser juzgados dos veces por el mismo delito? Lo que te venga a la mente, ¿eh? Aquí no se va a tratar si estás bien o estás mal. Aquí para eso estás aquí, para aprender. pues en sí nunca de esto no he visto casos, no tengo así que conocimiento detallado. Sí lo había escuchado así con los comentarios que dicen, pero no se me viene nada a la mente con eso. De hecho, ni siquiera Ahorita te explico. la Constitución lo impide. Ok. ¿De qué estado de la República te encuentras? Actualmente estoy en Guerrero, Acapulco. En Acapulco. Muy bien.
Sí, porque pues tengo alumnos, con las plataformas ya ves que no hay distancia, no hay geografías, ¿no? Sí. Pueden estar inclusive en Estados Unidos, en Europa, y aquí estamos platicando como si estuviéramos aquí al lado, ¿no? Bueno, estás en Guerrero. Sí, yo tengo alumnos de Tijuana, Guadalajara, de todos, casi Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, etcétera. Bueno, muy bien, José Luis. Cuando te digo que nadie podrá, en la Constitución dice que está prohibido juzgar a una persona dos veces por el mismo delito, es que está prohibido, es lo siguiente. Si a ti te juzgaron o a alguien le juzgaron por el delito que tú quieras, el de robo, el de homicidio, el que tú quieras, lo juzgaron, lo procesaron y a final de cuentas hay varias formas de condenarlo. La sentencia puede ser condenatoria, quiere decir que lo consideran culpable por las pruebas que se aportaron y que demostraron que era culpable. Puede ser culpable, sentencia condenatoria, o puede ser no culpable y que es absolutoria. Te absuelven totalmente de ese delito. Una vez que se te dé la sentencia, sea de absolutoria o condenatoria, no importa, pero que se te dé la sentencia, ¿sí? Debe pasar un tiempo. La ley habla de 5 días, habla de los amparos y eso. Una vez que pase todo esto, si ya a final de cuentas quedas en una sentencia, por ejemplo, que tú hayas quedado absolutoria, que tú fuiste inocente, que no te demostraron que tú hayas sido el que haya cometido el delito, entonces ya te juzgaron, esa es la primera vez que te juzgan por ese delito. ¿Qué sucede? Que ya de en adelante nadie podrá volverte a acusar para que te procesen nuevamente por el mismo delito. Ya no, está prohibido por la Constitución. Es que, ¿qué cree? Es que cuando estaban procesando, la prueba no la teníamos a la mano, no existía en ese momento, pero ahora sí, aquí está la prueba y que dice que José Luis es culpable. Y pues a lo mejor sí encontraron la prueba y te condena la prueba. Pero ¿qué sucede? En el derecho hay reglas, hay un proceso y en el proceso hay pasos y tiempos que cumplir. Si no se cumplen dentro de ese tiempo, dentro del proceso, todo lo que se hizo aquí es lo que va a valer y es lo que va a valer para la sentencia, la parte final. Si no hubo nada dentro de ese proceso, en ese tiempo, no apareció nada y aparece después, ya si te juzgaron, ya te van a poder volver a abrir un juicio para juzgarte de nuevo por el mismo delito. Eso dice la Constitución. ¿Entendimos aquí hasta aquí? Sí. Ok. Entonces, pues ya, pues no me pueden acusar dos veces, me están acusando por el mismo delito que según cometí no es cierto. Entonces, pues ya no me pueden juzgar. Pero sí que te pueden hacer, que sí te pueden juzgar por otro delito. Otro delito sí, pero no por el mismo. Entonces la Constitución va a sentar las bases para decir cómo se debe llevar a cabo en materia penal los juicios. Y eso está en los artículos, desde el artículo 14 hasta el artículo 22 de la Constitución Política de México. ¿Sí? En esos artículos están la parte penal y en otros artículos habla de la interpretación de la norma, como es el artículo 14, el artículo 16, que nadie será juzgado si no es mediante un juicio previo. El artículo 6 te habla de la libertad de expresión. Y entonces todo eso, pues a lo que el Estado debe de respetarnos con nosotros como ciudadanos. Ahora, para que lo tengas presente, la primera parte de la Constitución, que se llama dogmática, va de los artículos primero al 29. Del primero al 29 son la parte dogmática. Y la parte orgánica es del artículo 30 al artículo 136. Ahí en esa segunda parte
se va a establecer cómo va a crearse el Estado, aunque está medio revuelto, porque en esa parte también vienen los derechos de los trabajadores, que está en el 123. Se supone que son derechos, deberían estar en la primera parte, pero en fin, así están las cosas. Y algunas cosillas también que están en la segunda parte, pero así se considera. Que la segunda parte es el derecho, es la parte orgánica, es donde la creación del Estado y sus órganos y las facultades de sus funcionarios. Y la primera parte son de nuestros derechos. Y sí, como tú dijiste, de ahí van a partir toda la base de nuestro derecho. Es correcto, José Luis. ¿Qué más te ha llamado la atención de esa materia? Bueno, ahorita lo que me llamó la atención es lo que me dijo de que no pueden culpar por el mismo delito. Aquí tengo una duda. Si lo más típico que son similitudes son los fraudes financieros. Sí, A veces son fraude al servicio público, al público, a la hacienda pública. autoridad pública, o hacia las personas morales. Ahí sí pueden culparlo. Sí, ahí también es lo mismo. Si cometieron un delito, si la ley dice que esa conducta es delito, así se debe de obedecer. Por ejemplo, tú mismo lo dijiste, el fraude. Fraude es una conducta contemplada en el Código Penal, la cual dice que es un delito el cometer fraude. Dime qué es el fraude para ti, José Luis. Bueno, con lo detallado, con lo que vi que lo que es el fraude es manipulación de información, falsificaciones, entra el lavado de dinero como fraude, como no reportar cantidades ante SAT, y son las únicas que se me vienen ahorita. Bueno, También sí, de persona, por ser una persona que no es. En dado caso, los que ejercen algo, pero no están, no son realmente ese trabajo. ok. Pues todo lo que dijiste, todo lo que sí le dijiste, vamos a resumirlo o se puede traducir de la siguiente manera. Fraude, todo lo que tú dijiste, así de documentos y todo, ante Hacienda y ante órganos públicos y también ante privados o particulares que son las personas morales. Se traduce que, en pocas palabras, el fraude es cuando sí hay una manipulación, es decir, es el intento y la consumación de engañar a la otra persona haciéndole creer una cosa que no es. ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, en documentos puede falsear datos en la documentación, hacerle creer al erario público que recibió una cantidad de dinero a la cual es muy distinta a la que realmente recibió. Entonces, lo está documentando a través de papeles, ¿sí? Y se lo está diciendo haciendo. Entonces, es una manera se llama defraudación, y en este caso al fisco, defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque defraudación quiere decir estás tratando de engañar con artificios y artifugios la inteligencia de del órgano público, haciéndole creer que tú recibiste una cantidad distinta a la que realmente recibiste. Cuando Hacienda se da cuenta que no es realmente esa cantidad, entonces sí te va a acusar de defraudación, que es fraude. Igual pasa cuando lo haces frente a una persona moral o un particular, es que tú le engañas haciéndole creer una cosa para que tú obtengas un beneficio económico
a costa de que te enriquezcas a costa de la otra persona. Eso es el fraude, enriquecerte a la costilla de otro, a ti mismo. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Los métodos son muy distintos, muchas formas son los métodos. Lo puedes hacer a través del labio, de la labia, de convencer a alguien. Lo puedes hacer a través de documentación, falseando documentación, como en este caso en Hacienda. Y la forma de hacer creer, que es la parte tácita, de hacer creer con ciertos movimientos inequívocos de que las cosas son como tú lo dices cuando no lo es. Entonces, es algo que haces, pero irreal, algo que no es cierto, tratando de engañar a la otra parte. Entonces, ese es el fraude. Y eso está tipificado en el código penal. Ok, muchas gracias. No sé si tengas alguna otra duda o resolví tu duda. Sí, ya me resolvió esa duda, pero en dar siendo fraude, pero ya sería fraude por otro motivo, ¿no? Que así aplicaría la... No sé si... Bueno, esa parte no. Más adelante lo voy a entender. Ok. ¿Qué otra? Bueno, no sé, es que como te oí entrecortado, ya no te escuché toda la frase completa. Bueno, de esto más adelante lo voy a ver con las demás materias. Igual, antes tenía esa duda de con si en fraude si se podía prohibir juzgar por el mismo delito, ya que Ah, ya. claro, es lo mismo, se aplica igual. Si en el fraude, si ya te juzgaron, en el fraude, si ya te juzgaron por, por ese delito, me refiero ya al delito que tú hayas cometido. Haz de cuenta, cometiste el delito contra fulano de tal, ya sea público o privado, el órgano. Pero no te va a eximir, si tú vuelves a cometer otro fraude distinto al que cometiste, sí te van a juzgar. Esa es tu pregunta. O sea, no te van a juzgar dos veces el fraude, el mismo fraude que cometiste la primera vez. Ese ya fue juzgado. Por ese no te lo van a volver a juzgar. Pero si tú cometes otro, por ese otro sí se te va a juzgar. ¿Sí me explicó? Sí, de eso tenía mi duda. ¿Sí? Entonces, mientras que no sea el mismo fraude, ya se te juzgó, no, no te van a juzgar otra vez por eso. Te van a juzgar por otro fraude que hayas hecho, distinto. E incluso, si por decir otra cosa, si le vuelves a hacer a Hacienda otro fraude, o sea, otro, también Hacienda te vuelve a acusar y no le puedes decir, no, ya me condenaste la primera vez por fraude y yo fue contigo. Ah, sí, pero eso fue por aquella conducta que cometiste de esos ingresos que tú declaraste, ahorita estás declarando otros, o sea, viene siendo otra conducta. Entonces creo que con eso ya te resolví la duda, ¿no? Sí, ya con eso ya me lo resolví. Muchas gracias. Muy bien. Ok, ¿qué otra comentario puedes tener sobre el derecho constitucional, José Luis? Déjame ver. Es que no puedo tener tantas cosas abiertas. Pero déjame ver, tenía una duda con respecto a una de las tareas A de ver, las que me adelante. quedan. Pero dejé. Un segundito. Ya está cargando la página. Vamos a ver. Sí.
¿Dónde hay un poco lo de la... ¿Cómo se llama esta? Hay una pirámide de derecho constitucional. La pirámide de Kelsen. ¿Ok? Fue la que tuve más complicación, que sí, y me traté de investigar, pero no la entendí tanto. ¿Cuál es la parte que más se te dificultó, José Luis? ¿Cómo es lo de la jerarquía normativa y la supremacía constitucional? Nada más es eso. ¿O cómo se basan? Bueno, Kelsen, Hans Kelsen, a ese le debe la estructura, el esquema de la jerarquización de las leyes. Lo refleja en una pirámide, en donde en la cúspide, es que hay quien lo refleja de una manera, la punta de la pirámide, y otros lo manejan de la parte de la base, ¿no? Pero bueno, yo creo que pedagógicamente podemos manejarla que en la punta de la pirámide está la Constitución. ¿Estamos? Sí. Bueno, arriba de la Constitución, arriba de esa punta de la pirámide, no existe nada. No hay nada sobre la Constitución. La Constitución es la ley suprema de cada país. Y esto quiere decir que es el ordenamiento de un pueblo. Es el máximo ordenamiento de un pueblo en un estado. El estado habló de país. Y que es la carta que va a dirigirse el pueblo, crea esa carta para decir a sí mismo, a su pueblo, como un estado soberano, libre y soberano, de que se va a regir por sus propias leyes y va a crear la Constitución, o sea, la Constitución va a implicar una libertad plena del Estado, o sea, que no va a haber otros estados que lo van a gobernar. Quiere decir que la Constitución está en la cúspide y es el pueblo el que está ahí y nadie va a estar por encima de la Constitución. Entonces el pueblo crea la Constitución y la Constitución es una forma de decir cómo se va a gobernar el pueblo, de qué va a estar hecho el pueblo. Ok. Entonces, de ahí, de la punta de la pirámide, va a descender, van a depender y van a salir de la Constitución, van a emanar, esa es la palabra, de la Constitución van a emanar las demás leyes hacia abajo, van a emanar y se van a diversificar. Como ves, la pirámide se va ampliando hacia abajo, se va ampliando hasta su base. Quiere decir que si la Constitución es una partecita punta, que es la parte la que va a dirigir, y de ahí van a emanar todas las demás, se van a esparcir hacia los lados hasta formar la base de la pirámide, que dice Kelsen. Ahora bien, ¿qué quiere decir con esta jerarquía? Esa es jerarquización de las leyes, es jerarquizar, que el jefe de jefes de las leyes es la Constitución, es la jerarquía más alta, y de ahí abajo van a venir, ¿cuál es la siguiente categoría? Las leyes. Las leyes que se emanen por la Constitución son la siguiente categoría que vamos a tener de leyes, de jerarquización. Pues primero está la Constitución y luego están las leyes. La ley penal, la ley administrativa, la ley civil, la ley social, que es el del trabajo, la ley agraria y todas las leyes que tú, la ley mercantil, todas las que ya conoces, esas leyes emanan de la Constitución. ¿Qué quiere decir que esas leyes salgan de la Constitución? Ah, pues esto quiere decir que, que ninguna ley puede contravenir lo que dice la Constitución. Me voy a manejar con un ejemplo. Si la Constitución dice que está prohibida la pena de muerte, el Código Penal que va a salir de la Constitución no puede regular un delito, por muy grave que lo considere, así gravísimo, no puede decir, ay, es que este delito sí es como lo que sea, muy grave, pues vale la pena y aquí sí vamos a aplicar la pena de muerte. Pues, ¿qué crees? Pues si la Constitución te dice no, es no. Y si una ley sale con esa contravención, es anticonstitucional y va para abajo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Una ley de comercio.
La del comercio. También sale del artículo 73 constitucional. ¿Sí? Lo emite el Congreso Federal, y también sale la ley de comercio. Y ahí te va a decir, la Constitución te dice quiénes son los comerciantes, qué son los actos de comercio, bla, bla, bla. Y esta ley que va a salir va a ser más específica. Va a decir quiénes son comerciantes, quiénes son patrones, bueno, no patrones, esos son para los trabajadores. ¿Quiénes son comerciantes? ¿Qué son los actos de comercio? ¿Qué es un contrato? Y así. Entonces, todo, la Constitución va a poner las bases y todo va a salir de ahí. Ahora, la parte fiscal de Hacienda, hay un artículo que se llama el 31 que te dice que nosotros los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público, en el artículo 31, fracción cuarta. De ahí sale el Código Fiscal de la Federación. Y entonces el Código Fiscal va a hacer un reglamento, no reglamento, es una ley en donde va a decir cómo se va a llevar a cabo la ley fiscal y cómo se va a cobrar. Y de ahí emanan otras leyes como la del impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto a los servicios, a los bienes y servicios, y todos los impuestos que ya conocemos, ¿sí? Entonces, ninguna ley fuera de la Constitución no puede venirse a imponer aquí a nuestro territorio, pues si no es salida de la Constitución. Entonces tenemos en la punta de la cúspide de la pirámide la Constitución. La segunda es las leyes, de ahí van a emanar. ¿Cuál es el tercer nivel, José Luis? Los reglamentos. Los reglamentos, vi reglamentos, normas, y sí, ahí te va. Leyes, luego reglamentos, normas son las leyes, ¿sí? Okay. Pero igual normas administrativas, todo, pero estamos Constitución, leyes, reglamentos, decretos, y todo lo que tú me estás mencionando va más abajo, para abajo, va hacia abajo. A ver, mencióname lo que tú me acabas de decir. Reglamento, usted dijo decretos, las normas, hay normas que son administrativas, también hay unas que son por la de costumbres, que son las personas que tienen, sí, ciertas normas de costumbre. Mira, pero, ¿sí? yo no pondría la costumbre ahí. La costumbre más bien es una fuente del derecho. Okay. La costumbre más bien es una forma de donde el derecho se inspira para hacer derecho. ¿Sí me explicó? Sí. Te voy a poner un ejemplo. En los albores de la humanidad, cuando en la época de Roma, los romanos, ya ves que la capital del mundo antes en la antigüedad era Roma, ¿sí? Entonces, pues digo, la frase de que pues, preguntando se llega a Roma y que la capital del mundo era Roma, sí era cierto. Bueno, entonces, en cierta manera, todo lo que es la normatividad de la normatividad de estas leyes van a depender siempre de una superior. Por ejemplo, tenemos otra vez la cúspide de la pirámide, que viene siendo la Constitución. La Constitución vienen las leyes, ¿ok? Y estas leyes también se van a formar por la costumbre. En Roma, como te decía, en aquella época, los comerciantes tenían una costumbre de firmar unos documentos para fiar, digo, yo confío en ti y te hago un crédito de, no sé, la moneda de aquel entonces denarios, ¿no? De 1000 denarios. La moneda de ellos era en aquel entonces esa, denarios. Entonces agarraban un papel y firmaban, era como un pagaré o un recibo, cosa que no tenían en existencia contemplado en la ley romana. Era una costumbre de los comerciantes. Ya con el tiempo, pasa el tiempo, se modifican los países y ahí cae el Imperio Romano, viene otro, el Imperio Bizantino, que es la continuación de Roma, y bueno, la evolución que ya conocemos hasta nuestros días. Y entonces, esa costumbre del papelito
ya lo contempla nuestra ley y le llama cheque, le llama pagaré, letra de cambio, me falta uno, es letra de cambio, pagaré, cheque, no, son todas, recibo, factura. Entonces, eso ya lo contempla la ley, que te dice que son documentos que reconoce y que pueden ser llevados a juicio en caso que se necesite. Entonces, de la costumbre que había en aquel entonces de hacer eso, que entre ellos se hacía, no era obligatorio, ahora la ley lo acogió en su seno y dijo, pues ahora es obligatorio y el que no lo haga, pues hay sanción. Entonces, la costumbre hace la ley. Por eso te digo que las costumbres no van dentro de la jerarquización, porque ya si tú las metes en jerarquización, ya no le llames costumbre, llámala ley. ¿Estamos? Sí. Si tú quieres llamarle costumbre, es que las costumbres, bueno, ok, sí, esas costumbres que te acabo de dar ejemplo, ok, mételas, pero entonces ya meten, ya adentro, ya no las puedes llamar costumbres, las tienes que llamar ley. Entonces ya las costumbres no tenemos. Entonces, nuevamente, la Constitución en la punta de la pirámide, las leyes, que es las leyes secundarias, que es la número 2, las 3 que son los reglamentos, y luego de ahí abajo, pues pueden ser, son decretos, oficios, determinaciones de trámite, normas generales, como tú dices, ahí hay un grosor que se va haciendo hacia abajo, pero todo dentro de esa pirámide. No sé si ya te quedó más claro sobre la pirámide de Kelsen y su jerarquización de las Sí, leyes. ya me quedó más claro. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí es muy fácil. Hay todavía quien dice que ya la jerarquización de Kelsen ha sido superada. No es cierto. O sea, creo que no puede ser superada porque es la base que nos dio a los abogados de una jerarquización. Pues que venga otro abogado y nos presente una jerarquización mucho más efectiva, ¿no? A ver, pues pero, tiene que ser mejor que la de Kelsen. Si es mejor la de Kelsen, entonces sí te voy a decir, ya Kelsen sería obsoleto y fue rebasado, pero hasta ahorita no. Ahora, yo te voy a decir, ¿sabes dónde está la jerarquía? No, yo sé que no lo sabes, pero es una pregunta que te voy a hacer y que yo te voy a responder, ¿de acuerdo? Y si la sabes, mejor, me interrumpes. ¿Sabes en qué artículo de la Constitución habla de la jerarquización de las leyes, José Luis? No. Ok. El artículo 133. 133. El artículo 137 dice que el Congreso, las leyes de la Unión y los tratados internacionales serán las leyes de toda la Unión, sometiéndose las leyes federales y las locales, que son las secundarias, se someterán a lo que digan los tratados internacionales. Entonces tú me preguntarás, profesor, pues todos los tratados internacionales están a la par de la Constitución. Un tratado internacional está a la par o incluso puede estar arriba de la Constitución. Y yo te voy a ahorrar toda la investigación mal hecho de mi parte porque ustedes deben de descubrir en el estudio el conocimiento, pero pues, te voy a ahorrar esta parte y ya una vez que lo conozcas, te vayas más al punto. Eh, Hay esa polémica que dicen, sí, eh, es más, el tratado internacional está más por arriba de la Constitución. No es cierto. Ninguno, aunque la Constitución lo dice, están a la par, sí lo dice literal. Hay dos versiones, que es la literal, así lo dice literal, pero en la práctica no lo está. La Corte ha dicho en sus determinaciones y en sus jurisprudencias, ha dicho que los tratados internacionales están inmediatamente abajito de la Constitución. Y te lo voy a demostrar con un ejemplo. En el año 2000 se hicieron una convención en el mundo para que todos los países miembros, entre ellos México, porque se los reunió la ONU, la Organización de Naciones Unidas, a que todos los derechos fundamentales, o sea, todo lo que son garantías individuales, hoy derechos fundamentales, se incluyeran en la constitución de cada uno de los estados, o sea, países, ¿sí? México firmó y aceptó hacerlo, que iba a quitar o eliminar la palabra garantía individual para sustituirla por derecho fundamental. Fíjate, pasó 2001, 2002, 2003,
2009, 2010, 2011, y México no había todavía cumplido con el tratado. Y entonces preguntamos, bueno, pues ahí la Constitución dice que está el tratado, pues aplicamos el tratado. No, señor, el tratado ya estaba, lo firmó México, es cierto, pero mientras que no se hubiera modificado nuestra Constitución, el tratado no podrá entrar ni a fuerza ni a pincelazos así. No, la comunidad internacional no lo haría por respeto, no nada más a nosotros, sino a cualquier país que lo haga. Entonces, lo que sí hicieron era presionar al gobierno mexicano a decirle, modifica tu constitución, ya hay muchos problemas que están generando, están saliendo de tu ámbito territorial y están quejándose en los escenarios internacionales. Yo puedo actuar, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no me voy a invadir tu territorio mientras que no hayas cambiado tu constitución. Pero la presión fue de tal, pero imagínate cuántos años, ya más de 10 años, y no la modificaba, pero no aplicaban el tratado internacional, no lo hacían, no lo metieron a fuerza, aunque ya estaba firmado por México. Y le habían dado un plazo de 2 años de hacerlo y ya había pasado más de 2 años. Hasta el 2011 México empezó a modificar los artículos, diversos artículos de la Constitución. 2013, en el 2013 modificó el artículo 6º, 7º, el 16, etcétera. Entonces, con este ejemplo te digo que un tratado pues no entra a fuerza, aunque lo diga la Constitución, pero sí la jerarquización de las leyes en la Constitución está en el artículo 133. Y ahí te dice que lo que está en lo máximo es la Constitución, luego están los tratados internacionales y luego están las leyes federales, las leyes locales y luego los reglamentos y luego todos los decretos y todo eso. Entonces volvemos a lo mismo. Jerarquía de Kelsen, Constitución, leyes, que es la segunda, que son leyes locales federales, luego reglamentos y hacia abajo. Y está en el artículo 133, José Luis. Muchas gracias, voy a leerlo y sí. Mira, es muy interesante la Constitución porque de ahí parte toda nuestra carrera, ¿ok? Entonces es muy interesante que de ahí, por ejemplo, te regula también la cuestión electoral, cómo se lleva a cabo las elecciones y luego vienen las leyes secundarias que te va a regular, que se llaman leyes electorales, pero esas vienen de la Constitución. El amparo también viene de la Constitución. La ley de amparo viene del artículo 103 y 107 constitucional. Viene de la Constitución. Todas las leyes vienen de la Constitución, José Luis. Todas. No hay una. No hay una. Ahora, un reglamento menos puede contravenir a la Constitución, porque pues, si de por sí es de tercera categoría un reglamento, pues está la Constitución, leyes y luego el reglamento. ¿Tú crees que un reglamento pues vaya a contravenir a la Constitución? Que sí los hay, y si los hay se va para abajo, así de fácil, y no puede valer. Entonces, ¿cuál es nuestra máxima ley? ¿Cuál es, José Luis? La Constitución. La Constitución, no hay más, ni siquiera el Tratado Internacional, y eso que soy yo internacionalista, pero eso no quiere decir nada. Yo, y como internacionalista, yo digo que sí, las constituciones de cada estado, país, debe de prevalecer. ¿Cómo se le llaman en Estados Unidos los derechos fundamentales? Enmiendas. Allá se les llama enmiendas. Y una enmienda, por ejemplo, la que les da el derecho a estar armados. Tú sabes que Estados Unidos tiene un problema de que están armados y que hay mucha muerte. Luego han tratado de regular, pero los ciudadanos de allá dijeron, ¿por qué? Es nuestra enmienda y es nuestro derecho. Y no han Es podido. la cuarta, ¿no? ¿Mandé? Creo que es la cuarta, la de seguridad. Sí, no han podido, como que han querido meterse ahí, nada más que el ciudadano gringo, perdón, estadounidense, no se ha dejado. Y como es un derecho de ellos, el Estado, el gobierno norteamericano no puede cambiar así nada más porque sí la Constitución, ¿eh? Como aquí sí la cambian como si fuera de calzón, como si nos cambiáramos de calzones. Allá no. Allá sí son muy contadas las reformas. No, aquí ni te cuento cuántas reformas llevamos. Cientos. Y es que ya llevamos a miles, te lo juro, no te lo exagero. Y allá no.
Allá es otra mentalidad, ¿de acuerdo? Pues mira, una hora es muy corta para hablar de todo lo que es la Constitución, pero espero haberte dejado una inquietud, haberte dejado algo de conocimiento sobre la materia y que te haya interesado. Ya se cumplió la hora y pues no sé si tengas alguna otra duda y con mucho gusto. No tengo ahorita ya ninguna duda, pero con esto, con los artículos que me dio ahora sí que la espinita para leerlos, investigarlo por aparte, porque una cosa es las clases en línea, pero otra cosa ya es en vivo y ya es como que aquí ya con esto ya me baso a investigar y a saber. Y eso agradezco demasiado. Claro, sí, no, no es lo mismo, no es lo mismo, lo sabe nuestro maestro Octavio también, pero pues así es el sistema. Pero precisamente por eso nuestro coordinador Octavio Aquino nos dice que tengamos que tener esas teleconferencias en vivo. Y bueno, lo ideal sería más seguido, pero pues mira, ¿cuántos son ustedes? Son 6 y tú eres el único que entraste, ¿verdad? Entonces, pero bueno, la idea es esa, que en vivo, pues sí es diferente porque se ven cosas más directas, se ven dudas directas también, y yo les puedo transmitir mis conocimientos y mi experiencia del derecho como abogado, porque aparte de ser licenciado en Derecho, tengo una maestría en Derecho, y toda una trayectoria como abogado litigante, postulante y también como funcionario en gobierno en su momento. Entonces, pues son conocimientos que con mucho gusto hay que transmitírselos a las nuevas generaciones, porque pues sería un egoísmo quedárselo uno. Hay que enseñarlo, hay que transmitir lo que nosotros vivimos, ¿sí? Y para que ustedes vayan tomando en cuenta y lo apliquen en su vida diaria cuando estén ya como abogados, ya sea que estés en una notaría o estés en un despacho o estés en un poder judicial de la federación o estés en una fiscalía, ¿sí? Entonces, el abogado bueno, en donde se pare, va a funcionar. Pero pues ahora sí que hay que aplicarse. ¿De acuerdo, José Luis? Sí, muchas gracias. No, pues de nada. Y pues sí, no es lo mismo en envío, pero pues precisamente por eso nuestro coordinador nos dice que tengamos que tener estas sesiones para que podamos tener una interacción entre ustedes y yo. Entonces, pues bueno, pero de todas maneras, si tienes alguna duda, no dudes, no necesitamos tanto. Y si tú lo deseas, nada más que también me puedes decir con tiempo, puedo abrir otra videoconferencia y con tiempo, porque no soy el único profesor. Hay otros profesores también que en el calendario va escogiendo y se van eliminando esas horas de cada día y a veces no tenemos ya chance o ya no tenemos dónde hacer una teleconferencia, ¿verdad? Pero sí, esa es la idea, de que las Ok. teleconferencias sean de esa manera para que podamos aclarar y puntualizar sobre la materia, José Luis, así es. ¿Mm? Pero te comentaba, si no llevamos otra teleconferencia, me lo puedes hacer saber por medio del correo de ahí de la plataforma. Ya ves que hay una cartita ahí en donde me puedes dar como chat. Ahí me puedes preguntar cualquier duda y yo ahí te la contesto, a ti y a cualquiera de los alumnos que tengo. Ok, muchas gracias, de verdad, aprecio eso. Y sí, le estaría igual mandando mensaje porque sí me interesó y sí me encantaría ver si esta semana se puede otra vez. Claro, con su disponibilidad y claro, la disponibilidad de los que se puedan. Bueno, pues yo la voy a poner y yo te vuelvo a avisar y tiene que ser ya, yo lo que la hago para poder reservar el tiempo. ¿De acuerdo? Claro que sí, José Luis, y esperemos que ahora en las otras pues tengamos más quórum, ¿verdad? Sí, Bueno, pues que la pases bien, José Luis, si no tienes ninguna otra duda, algún comentario, estoy a tus órdenes y seguimos en la plataforma. sí, no tengo ninguna duda. Muchas gracias. Que pase una bonita noche. Gracias, José Luis. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.